que da origen a todo lo que nosotros hemos preparado. Les invito a ir allí a Judas, en el versículo número 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Quiera Dios añadir su bendición en la lectura también y en el comentario que haremos allí en la epístola que escribiera Pedro. No sin antes agradecer la paciencia, la generosidad, la amabilidad y el hecho de hacerme sentir como en mi casa. Es recíproco el sentimiento que yo traigo en mi corazón al ver este lugar, las cosas como se hacen, el cariño sincero, el trabajo intenso que todos hacen para la gloria de Dios. Terminamos hace un instante intentando pensar un poquito en el inicio de la carta de Pedro a ese grupo de personas sufrientes. Y allí por las notas previas había un acápite que decía que antes de las glorias viene el sufrimiento. Así que déjenmelo contextualizar. Hay mucho trabajo por hacer para sentir la satisfacción del trabajo terminado y el gozo de un resultado. Así que les animo a continuar con este trabajo efectivo que han llevado durante 12 años y no tengo ninguna duda de que Dios les bendecirá en el futuro. En esta oportunidad vamos a concentrar nuestra atención en la santidad. Mire qué tema tan complejo, del cual se ha hablado tantas veces y que nos ha dado tantos dolores de cabeza, principalmente a cada uno de nosotros en nuestra vida íntima, porque Dios reclama de nosotros un estilo de vida que el mundo confronta. No se siente satisfecho cuando nosotros nos comportamos con integridad, no se siente satisfecho cuando nosotros retiramos la mirada de la imagen decente, no se siente satisfecho cuando nosotros nos privamos de algunas cosas que en el uso de su libertad las personas llevan adelante. La palabra de Dios, en toda su extensión, auspicia santidad. Nos indica que ese es el comportamiento, la actitud, el estilo de vida característico de aquellos que han sido renacidos. Y también que lo fue en la conducta de aquellos que nos precedieron en el pasado, hombres y mujeres que prestaron un formidable servicio, que tenían una enorme cantidad de limitaciones, pero que sin embargo, sobreponiéndose a ellas, lo hicieron. El verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que en el análisis de la Escritura, los profetas, con las limitaciones de su tiempo, con la disponibilidad de algunos rollos, no de la totalidad muchas veces, se dedicaban al estudio profundo y exhaustivo del material que tenían delante de sí. Lo hacían con responsabilidad. Esto implica que nosotros en nuestra generación, con la enorme cantidad de recursos que tenemos a nuestro alcance, no tenemos ninguna excusa. Mire, hay manuales, hay comentarios, hay léxicos, hay sistemas informáticos o software, como dicen Biblia. Hay una enorme cantidad de elementos que están a nuestra disposición para que nosotros investiguemos, para que nosotros analicemos, imitando la conducta de los creyentes de Berea que recibían la palabra de Dios y luego iban a su casa y analizaban lo que escucharon para ver si lo que habían escuchado era veraz, era cierto, era conforme a la palabra de Dios. Este tiempo, como cualquier otro, muy particularmente en la inminencia del retorno del Señor Jesucristo, requiere que nosotros examinemos detalladamente la palabra.
Ellos investigaron, ellos miraron dentro, pero también analizaron fuera. Compartían aquellas cosas que veían en los rollos, pero también a través de la transmisión oral ellos trataban de recabar información. El equivalente para nuestro tiempo es que nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con santos y sabios hombres del pasado que dejaron un registro escrito, que nosotros podemos acceder a él. El tremendo problema que tenemos es que no nos gusta leer y si tenemos que desarrollar el hábito de la lectura. Porque como dije hace un instante, somos el pueblo de un libro, que tratamos de honrar a un Dios que apela a nuestro intelecto, que nos ha dado capacidad cognitiva para que razonemos. No somos animales, no debemos comportarnos como tales. Aunque Satanás pretenda en el mundo generar el imperio del instinto, nosotros podemos comportarnos de manera diferente. Estos hombres analizaron la gracia, este comportamiento, esta característica de la deidad que usted ve desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, en aquellos escritos que ellos disponían. Advertían, avisoraban que esa gracia se expandía, se extendía más allá de aquello que ellos podían comprender con la limitación de su conocimiento. Nosotros hoy comprendemos que nos alcanza a nosotros, formamos parte de la iglesia de Jesucristo y disfrutamos de esa gracia bendita. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra humana que permita al individuo salvarse por sus propios méritos. Es importante merituar en la vida cotidiana. Dijimos hace un instante que hay experiencias que tenemos que atravesar porque, bueno, el resultado implica que nosotros hagamos, que merituemos para ello. Pero en estos términos espirituales, fundamentalmente en la salvación de nuestras almas, no hay nada que hacer. Él ha hecho todo por nosotros. Nosotros nos tomamos firmemente de su mano, disfrutamos la provisión de Dios para nuestra vida. Hombres de Dios que indagaban sobre las implicaciones futuras de los sufrimientos del Mesías. Ellos intuían que estos dolores, por ejemplo, los narrados en Isaías capítulo 53, tenían un alcance indescifrable para ellos. Pero a pesar de que era un alcance indescifrable, ellos realizaban su labor. Hay aspectos en la escatología bíblica, en el profetismo bíblico, que a nosotros nos causan dolores de cabeza, hay cosas que todavía nos cuesta trabajo comprender. Vamos al libro del Apocalipsis y hay cosas que, nos cuesta trabajo, tenemos que investigar, recurrir a buenos libros que nos explican, y aún así hay cosas allí que por ahí están reservadas aún. El conocimiento sobre la verdad revelada progresa. Hace un tiempo atrás me hicieron hacer un trabajo, tuve que traducir. En realidad tradujo mi esposa con medios electrónicos un libro escrito por un señor llamado Frederick Banker. Este libro es algo así como una guía turística sobre todos los escritos de hombres piadosos a través de tantísimos años. Si usted encuentra en ese libro una enorme cantidad de páginas de hombres de distintas nacionalidades, con distintos colores de piel, con distintas costumbres, con distintos hábitos alimentarios, etcétera, 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 estudiaron consensudamente la palabra. Y nosotros tenemos que hacerlo también hoy. Es una imperiosa necesidad de la iglesia en este tiempo que nos comportemos como estos profetas que se nos narra, que nos cuenta Pedro, porque la mentira abunda y los mentirosos también, y la mentira se supera con la verdad cuando la conocemos, cuando la dominamos, cuando esa verdad ha desarrollado en nuestra vida convicción. Nosotros con la claridad defendemos lo que es cierto. Jesús es verdad. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estoy leyendo el verso 11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras él. Pedro da indicios que en esta tarea de investigación, estos hombres y todos
aquellos que tenían buena disposición, trataban de comprender el alcance del sufrimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese alcance infinito, inalcanzable con el conocimiento que nosotros poseemos, pero comprensible a través de la revelación que Dios nos ha dado para que nosotros conozcamos, nos llena de gozo y de satisfacción. Estamos exultantes. Mire, las cosas o los tiempos. Estos hombres tal vez dominaban algunos temas, pero ignoraban el tiempo en que iban a ir aconteciendo estos hechos. De la misma forma que en este tiempo a veces nosotros nos aventuramos a colocar fechas. Mire, no podemos definir con precisión. El Señor está a las puertas. ¿Cuánto falta? Muy, pero muy poco, pero no le podemos poner fecha. Lo cual implica, como bien dice el querido pastor de esta iglesia, que el trabajo termina cuando termine el trabajo. Hay muchas cosas para hacer, tienen que ser hechas con entusiasmo, con alegría, con vitalidad, como si el Señor no viniera todavía. ¿Por qué? Porque somos espectáculo al mundo, las personas nos observan. Mientras muchos están sumergidos en la desesperación, nosotros con una actitud amable, con armonía interior, con paz, hacemos lo debido todos los días. La mami atiende al hijo, lo lleva a la escuela, le da una palmadita, le hace la comidita, lo espera en el regreso, como todos los días, sembrando tranquilidad y armonía en los hogares cristianos donde no debe por ninguna causa gobernar la zozobra. En el mundo está esa experiencia. Pregúntele a cualquiera de qué manera se siente en la expectativa de que todo termine, tal vez por una actitud extemporánea de alguien que enojado aprieta un botón pretendiendo extinguir al género humano. O que nos alcance otra enfermedad diferente, distinta, más intensa, más destructiva. Los cristianos atravesamos esos tiempos con alegría y con serenidad. ¿Te recuerda cuando Pablo se sobrepuso a la tempestad y ganó la cabecera de playa allí en la isla de Malta? ¿Te recuerda? Él encendió un fueguito. ¿Para qué? Para que los que llegaban se calentaran. Ahí está mostrando misericordia, ahí está mostrando interés por el otro, ahí está mostrando cómo debe comportarse alguien que siente la responsabilidad de quienes tiene a su cuidado, o de aquellos por los cuales se tiene que abogar frente a la presencia de Dios para que se conviertan. Una serpiente se toma de su mano. Qué cosa tremenda, una catástrofe, decían aquellos que observaban, pero fue providencialmente preservada su salud. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no se había agotado para él. Para él tenía muchas cosas para hacer. Miren, mis mayores me han dicho, hasta el hartazgo, que el cuidado providencial de Dios alcanza, es suficiente, efectivo, y nos acompaña hasta el momento en que nosotros culminamos la labor. Algunos antes, otros después. Algunos llegan a la ancianidad y están con sus nietos comunicándole aquellos valores que son necesarios defender en el presente. Y otros parten a temprana edad. Unos y otros prestan un valioso servicio. Estos que analizaban la Escritura se concentraban en los sufrimientos de Cristo, o los sufrimientos destinados a Cristo, aquellos que Él había determinado que iba a enfrentar voluntariamente. A nosotros nos cuesta reflexionar en estas cosas. No podemos llegar a dimensionar el sufrimiento moral y espiritual del Señor siendo afrentado por el género humano que descreía de quien Él era. Pero esto era harto doloroso para Él. Sin embargo, lo asumió con valentía. Los cristianos tenemos que redescubrir nuestra épica. Somos importantes para Él, pero también somos valiosos para este mundo que se pierde, aunque lo nieguen. Siempre que tienen alguna necesidad, recurren a nosotros, porque saben a quiénes recurrir en los momentos de dificultad. ¿Quiénes le van a ayudar si no los cristianos? ¿Quiénes van a correr los riesgos? En medio de este problema que hemos atravesado como ciudadela humana,
prestando servicio en la República Argentina, perdieron la vida 150 pastores. Seguramente en esta querida nación también una importante cantidad de hombres fueron promovidos a la condición de mártir. Aspectos de la vida concernientes a la fe que solo admirarían a la distancia. Ellos estaban estudiando algo que lo iban comprendiendo, pero que quedaba muy lejos, muy lejos. Las verdades que nosotros estamos analizando, que tienen que modificar nuestro carácter, nos impulsan porque los acontecimientos que esperamos están muy cerca, están muy cerca. Y estando cerca, como dije hace un instante, debiera retemplar nuestro ánimo, hacer las cosas con más alegría, con más determinación, con más esmero, colocándole más energía. ¿Por qué? Porque ya llega el que viene a buscarnos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Veo el verso 12, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Mire, el Evangelio se predica por el Espíritu Santo. Un evangelio diluido no produce el efecto esperado, no quebranta el corazón ni convierte el alma, en todo caso convence. El evangelio completo implica la narración descarnada de lo que significa el pecado. Hay que hablar sobre esto para que las personas comprendan el riesgo que enfrentan. Podemos hacerlo con amabilidad, podemos buscar la oportunidad. No necesariamente tenemos que ofender, lo hacemos con cortesía, tratando que la persona entienda, dándole tiempo para asimilar su realidad, pero hay que hacerlo. Ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles desean, esta es la traducción del término, los ángeles desean fervientemente adquirir este conocimiento. El deseo ferviente de estos seres creados, que son muy distintos a nosotros, que nos superan en capacidad, es intervenir intelectualmente o al menos comprender el propósito de Dios para ser seres finitos como los seres humanos, que forman parte o son el objeto del amor de Dios. Imagínense, los ángeles quieren acceder a ese conocimiento y ellos acceden, pero de forma limitada. Quieren comprender cómo Dios les ama tanto y no logran entenderlo. De eso se trata. Anhelan, desean. El verso número 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, también nosotros debemos sostener la verdad con firmeza. Y ser firmes sostenedores de la verdad no significa que vamos a pelearnos con todo el mundo, muy por el contrario. Defender la verdad es defender lo que sinceramente hemos desarrollado como convicción en nuestra vida. Y si hemos desarrollado una convicción sobre bases equivocadas, tenemos que tener la actitud humilde cuando el Espíritu Santo nos muestra inequívocamente en nuestra exégesis bíblica que hay que rectificar algo, tenemos que rectificarlo. ¿Cuál es el problema? Hay que rectificarlo. La expresión ceñir era la utilizada a ceñir las ropas. Usted recuerda, seguramente, porque le han explicado en la escuela bíblica, que las ropas de los orientales eran túnicas. Las túnicas llegaban hasta el suelo, eran colgadas. Bueno, ceñir implicaba colocar un cinturón para que las ropas se ajustaran. Es más, a veces se levantaban las ropas y se ajustaban para poder caminar con mayor facilidad. Un equivalente para nuestra cultura sería remangarse. ¿Vio? Cuando usted se arremanga. ¿Cuándo se arremanga? Cuando hay cosas para hacer. La iglesia tiene que estar arremangada. Y yo veo en este lugar que hay creyentes que están arremangados. Y eso me llena de gozo. Y quiero compartirlo con ustedes. Hay muchos otros en distintas geografías que están
apesadumbrados por las situaciones que acontecen. Están atemorizados por los peligros que hay que enfrentar. Y atemorizados y apesadumbrados han dejado de hacer aquellas cosas que deben hacer. Estar dispuestos a interactuar socialmente, claro que con los cuidados necesarios, pero no escondidos. No priorizando su bienestar personal por sobre el del otro. No corriendo riesgos innecesarios, pero sí corriendo aquellos riesgos que el Espíritu Santo hace que nosotros enfrentemos. Seguid los lomos de vuestro entendimiento. La facultad del entendimiento. O de ver a través de una cosa. Tratar de afirmar este entendimiento consciente sobre las verdades profundas de la Sagrada Escritura como consecuencia del estudio profundo, del análisis, de la investigación, pero también de experimentar en nuestra vida esas verdades. Nunca usted va a progresar en su vida espiritual si no practica aquellas cosas que aprende, a diferencia del conocimiento formal. En algunas áreas usted acumula el conocimiento, lo tiene y ya está. Usted va a su disco rígido, busca la información y en el momento necesario la aplica. En la vida espiritual usted tiene que internalizar aquellas cosas que aprende. ¿Para qué? Para ser un practicador de la verdad. Si no, incurrimos en aquella cosa que señala Santiago. Nos tornamos tan solo en escuchadores de la verdad, en tan solo personas que oyen, y nosotros tenemos un potencial magnífico, no solo para escuchar y comprender. Cuando no teníamos al Espíritu Santo, nosotros no comprendíamos, pero el Espíritu Santo está presente, lo cual implica que podemos comprender. Y pudiendo comprender, podemos practicar conforme al modelo que encontramos en la palabra. Todas nuestras labores son imperfectas. Y muchas de ellas incompletas. Es como que Dios Padre nos observa como un padre de carne y hueso, ve a su hijo intentar hacer alguna cosa. Y la cosa que hace es imperfecta, es incompleta. Sin embargo, papá, el de carne y hueso, no está concentrado en los errores del pequeño, sino en su potencial futuro, en lo que será, no en lo que no es todavía. Es una cuestión de enfocar correctamente nuestra mirada. Ser sobrios, es decir, tener templanza, esperando por completo, dice el texto. No esperando en algunas áreas y en otras no, teniendo esperanza para algunas cosas y para otras no. Y este es un gran aprendizaje que nos humilla porque nos coloca frente a situaciones extremas. Mire, a veces las cosas no nos salen como nos debieran salir. Hace algunos años, administrando el hogar de niños, nos trajeron una jovencita de 18 años y esta jovencita tenía que estar a nuestro cuidado. La trabajadora social nos dijo, mira, se vale por sí misma, despreocúpate, ella se hace la comida, ella lava su ropa, está todo bien. Y nosotros confiamos en las expresiones de la trabajadora social, una enviada del gobierno. Pero luego de algunos días, la mujer o la señorita se descompone. Llamamos a la asistencia médica, como me contaban hace un rato, hay algunos bemoles con estas cuestiones, de quienes tienen que asistir nuestra salud. Nos preguntaron si había tenido algún problema, si la habíamos retado, por ejemplo. Y se fue la asistencia médica y nos quedamos con una joven que no respondía, que no volvía en sí. La colocamos sobre una manta y la llevamos, la trasladamos. Tenía un pico de diabetes, el grado era 4, es decir, estaba inconsciente y estaba a punto de fallecer. ¿De cuántas formas el Señor obra para ir encaminándonos y desarrollar en nosotros actitudes que nos exceden o incluso reacciones que vienen a través de vaya a saber qué impulso interior? Nos parece que no. El Espíritu Santo es como que nos rodea. Ponete en funcionamiento. Este no es el lugar. Sal de allí. Querido joven, a veces el Espíritu Santo te dice que no tienes que estar en algunos lugares porque corres riesgo. Cuando el Espíritu Santo te codea y te dice, vete de allí, vete de allí. Desechando los hábitos de nuestra vida pasada. No todo lo que viene del pasado está mal. Mire, mi padre no conoció al Señor Jesús hasta instantes antes, previos a su fallecimiento.
pero me comunicó una enorme cantidad de cosas sin las cuales yo no sería quien soy. Así que a pesar de que se fue temprano en mi adolescencia, a los 18 años, honro a mi padre. Me enseñó a trabajar, me enseñó el valor de la honestidad, de la franqueza, de no decir mentiras, de ser generoso con aquellas personas que tenían necesidad. Vaya, desarrolló su rol. Hay cosas en el pasado que hay que traerlas al presente, mejorarlas, consagrarlas y practicarlas mejor, pero hay otras cosas que deben quedar bien atrás. Nuestra experiencia pasada, nuestras actitudes pecaminosas, cómo respondíamos frente a determinadas situaciones. Eso tiene que quedar atrás. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esto lo dice muy bien Pablo allí en la carta a los dos. Tenemos que ser consistentes en nuestra vida. Esos hábitos del pasado tienen que quedar bien atrás. La expresión hijos obedientes podría traducirse hijos marcados para la obediencia. Pues le digo que hace generaciones, tal vez unos 40 o 50 años, la obediencia de los hijos era un capital precioso que los padres disfrutaban casi con espontaneidad. Los padres tenían autoridad y los hijos obedecían. A veces los padres se extralimitaban, pero los hijos querían complacer. Satanás ha hecho un excelente trabajo tratando de deshacer la familia, de descomponer el tejido social. Y en muchos hogares no tienen autoridad los padres sino los hijos. Y los hijos no tienen ningún interés en complacer a sus padres. Entiéndase, abrimos un paréntesis, complacer no significa tener actitudes pecaminosas porque los padres les inducen a ellas, sino hacer aquellas cosas que le producen alegría auténtica y genuina. A mí me gustaba limpiar el piso a la modista, porque tenía mucho trabajo, una casa pequeña. Cuando ella se iba, rápidamente acomodaba las cosas que quedaban fuera del lugar. Y allí el balde y el trapo, y después la cera, y después de la cera la máquina. ¿Para qué? Para que cuando mamá volvía, sintiera alegría. Eso es honrar. Así que, marcado por la obediencia. Satanás ha hecho un extraordinario trabajo, pero usted, querido hermano, usted, querida hermana, querido joven y adolescente, podemos nosotros dentro del ámbito contenedor de la iglesia no reproducir esa historia, no tenemos que reproducir esa historia, no estamos condenados a que nuestros hijos resistan todas las cosas que nosotros les decimos. Se puede cambiar, existe la posibilidad. Hay buenos consejos en excelentes libros de texto que nos instruyen de cómo se puede realizar. Ahora, en el territorio de lo espiritual, nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, también tenemos que dejar aquellas cosas que le ofendieron en el pasado detrás. Cuesta trabajo, vaya que cuesta trabajo. ¿Quién tiene mal genio? A ver, ¿quién tiene mal genio? Yo tengo mal genio. Muy bien. ¿Quién se enoja cuando va en un transporte público y se suben adelante de uno? ¿Quién se enoja? Yo me enojo, claro que sí. Y cuando le faltan el respeto, mire, a veces decimos cosas que debiéramos nosotros, parece que la palabra la tenemos en la punta de la lengua y sale de allí. Después decimos, uy, mi esposa. 18 años, el pastor en la puerta. No sé cuál fue el acontecimiento que sucedió. Y yo respondí como respondí en mi vida pasada, tenía 3 años de convertido. Y el pastor me dijo, Daniel, me había extralimitado, che. No os conforméis a los deseos que antes tenías. ¿Qué deseos tenías antes? Prosperidad, dinero, entretenimiento, juego. Algunas de estas cosas son lícitas dentro de la cultura que el Espíritu Santo nos permite disfrutar. Hay aspectos de la cultura, incluso de la cultura de los hombres, que es saludable que tú estés informado. Los clásicos, por ejemplo, no solamente en la literatura, sino en la música. Pero no puedes desconocer ni invertir demasiado tiempo en ello si no estás invirtiendo nada de tiempo en la palabra, en su aprendizaje. Mire, el conocimiento exhaustivo de la Biblia requiere muchas horas de asiento, por decirlo amablemente. Usted tiene que sentarse, decirle al cuerpo, quédate quieto, decirle a la mente, presta atención, buscar libros, preguntar para aprender, para poder honrar a Dios.
No os conforméis. Esto está en línea con Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. No os conforméis a este siglo. Este siglo quiere colocar el molde, quiere colocar el puño, quiere hacernos igual a ellos. Y nosotros tenemos que, retomando la épica de la cristiandad, decirle no, de ninguna manera, definitivamente no. Y esto debe ser visto en todos los aspectos de nuestra vida. Moderados en el vestir, austeros en el hablar. ¿Tenemos que ser santurrones? No, pero nosotros tenemos que comportarnos como cristianos, disfrutando de nuestra condición de tales. Disfrutamos ser cristianos. ¿Sabe cuándo lo aprendí? Un compañerito judío. Tenía 12 años, en la escuela primaria. Todos bromeaban con él. Y este israelita ortodoxo se plantó en el medio de la clase y dijo: yo me quiero mantener casto hasta el matrimonio. Y todos se reían. Y a él no se le movía un cabello. Estaba convencido. Ese tipo de convicción. Tenemos que ser marcados para la obediencia de esa manera. No llevarnos por delante a la gente que piensa distinto. Los que se derriban son los argumentos. Con la verdad, derribamos argumentos, no personas. Verso número 15, aspirando a la santidad, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No tenemos que ponernos una máscara de piedad cuando venimos al culto. Tenemos que naturalmente ser iguales, dentro y fuera. Muéstrese auténtico, así le ayuda. Si tiene problemas fuera, no trate de ocultarlos dentro, porque tal vez dentro, si usted no lo oculta, hay personas que se aproximan y le ayudan para que luego usted pueda evidenciar plenitud fuera y dentro. Lo contrario es representar un papel, es actuar. Aquel que os llama. Más según el santo que os llamó, se puede traducir. Así que este llamado a ser santo tiene esta particularidad. Más, preste usted atención. Según el santo que os llamó. ¿Quién nos llama? Nos llama a Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Cómo se comportó? Él nos llama a tener este tipo de vida. ¿Cómo no intentarlo? ¿Fracasamos? Claro que fracasamos. ¿Cuántas veces? Una innumerable cantidad de veces. Instalar un hábito lleva tiempo. Alguien dice que usted para instalar un hábito tiene que hacer una cosa 3 veces. Pues bien, no estoy muy seguro de que la psicología atine en el hecho, pero yo he comprobado que usted cuando hace varias veces algo luego le sale mejor. No tiene que estar esforzándose tanto. ¿Por qué? Porque se instala el hábito. Cuando usted aprende a conducir un automóvil, al menos en mi país, que son de velocidad, de primera, segunda, tercera, no caja automática, al principio usted está allí, mira el tráfico, y las personas, y lo que le están diciendo, que tiene que colocar la primera velocidad, y que después tiene que colocar el punto muerto, apretar los pedales. Al principio es inalcanzable, porque usted tiene que hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Le pregunto a los conductores, ¿usted piensa la marcha que tiene que colocar cuando maneja? No lo hace de forma automática, no le sale bien, el auto no lo lleva donde usted quiere ir cuando usted lo maneja, luego que aprendió, pues con su cuerpo y su vida es algo parecido. Cuando usted se deja llevar, se deja guiar y proteger por el Espíritu Santo. Así debiera ser en nuestra vida. Hay cosas en mi vida que han quedado atrás. Y hay otras cosas con las cuales aún lucho a diario. Pero ¿sabe qué? A pesar de que humillo, sigo luchando. ¿Por qué? Porque el santo que me llamó merece esfuerzo. La santidad tiene que experimentarse. Implica que uno está aparte de él, o que está al margen, o que se retira de él. Dice el verso número 16, el último que trataremos aquí en el día de hoy. Porque está escrito, o escrito está, sed santo. Pero allí hay algo que se añade. Dice, porque yo soy santo. Vaya, tienes todas las herramientas para intentarlo y tener logros crecientes. ¿Cómo no lo intentas? Hay que intentarlo, hay que intentarlo. No es para andar por el mundo sacando pecho, que somos
somos mejores, o que no, yo no hago esto porque me conservo puro. No, esa actitud santurrona no. Uno lo hace porque está convencido que esta es la manera, porque Dios aprueba nuestro comportamiento. Y si alguno no lo logra, vaya, no lo desaprobamos, no lo desechamos, no salgan para dar el consejo. A veces los errores son tan groseros que tenemos que tener cuidado incluso de la ropa que ellos visten, porque nos ensucia en un sentido espiritual. Pero aún a pesar de ello, nos exponemos para ayudarlos. Algunos textos en el Nuevo Testamento que avalan las impresiones que Pedro tiene sobre este tema, de las cuales nosotros hemos estado hablando hasta este momento. En Hebreos capítulo 12, verso 10, nosotros anclamos un poquito de lo que dijimos al principio con respecto a los padres. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que la disciplina de un papá de carne y hueso puede incurrir en una importante cantidad de errores. Nos podemos equivocar como padres. ¿Hay algún padre que nunca se haya equivocado? Levante la mano. ¿Alguien que se haya equivocado? Nos hemos equivocado como padres. Claro, yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos por mis equivocaciones. Sin embargo, a pesar de que lo hacían con buena intención, yo admiro y quiero a mi padre. Me gustaría que estuviera vivo, como la mamá de mi esposa, que nos debe estar mirando. 96 años, la abuelita. Está sentadita. Tiene su perrita al lado que le mueve la cola y le saca la lengua. Y tiene la hija que está atendiéndola en todas sus necesidades. La abuelita mira así, agua, le trae agua. La abuelita mira para el otro, comida, le trae comida. Así está la abuelita de atendida. Mire qué linda. Yo estoy re contento de tener una esposa que se ocupa de su mamá de esa forma. Para que participemos de su santidad. Así que en esta acción instructiva que deviene del aprendizaje profundo de la Sagrada Escritura, nuestro Padre Celestial nos habilita para que participemos de su santidad, que nos comportemos como Él se comporta, que transitemos por los lugares en los cuales Él se siente cómodo. Vaya, reproducimos un poquito del cielo estando en la tierra. Ah, mi tía Nelly, cuando yo iba a la casa de ella. Mire, no sabía cocinar, no le sabían bien muchas cosas, pero si había algo que pasaba en esa casa, usted respiraba a Dios, lo respiraba. Usted llegaba allí y se encontraba con ella que tenía una sonrisa amable, una mirada cristalina, no había doblez de intención, me abrazaba, conversaba conmigo. Y una de las cosas que más disfrutaba cuando me iba siendo muy jovencito e inexperto, me colocaba un sobrecito en la mano, lleno de plata. La tía tenía recursos pedagógicos para hacerme aprender, lo que realmente valía. Le costaba mucho llenar el sobrecito, pero me lo ponía en la mano y yo me lo llevaba. Aprendí a ofrendar sin que me enseñaran la ofrenda, ¿me entiendes? ¿Cómo aprendí a ofrendar? Ellos me daban, yo decía que estuvo muchos años haciéndolo sin explicarme el por qué. Me regaló una Biblia cuando yo era muy pequeño, me puso una larga esquema en ella, una dedicatoria, para que la leas cuando tengas edad de comprender. Guardé el tesoro preciado por mucho tiempo, hasta que llegó el momento en donde me dieron las ganas de leerla para ver de qué se trata. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, para que sean afirmados vuestros corazones. Hay una acción de Dios en donde nuestro corazón nos alcanza cierta estabilidad. Es como que no hay cosa que nos conmueva tanto que nos quite el rumbo, para que no haya ninguna base sólida que alguno tenga para juzgar nuestra vida como que estamos comportándonos fuera de la santidad. Eso se trata de ser irreprensible. Alguien lo graficó, sin manija. No nos pueden agarrar, porque
porque somos íntegros, porque pagamos nuestros impuestos, no nos quedamos con lo que no es propio, dejamos pasar a las personas primero, somos gentiles y amables, tantas otras cosas. Algunas las traemos porque nuestros padres nos enseñaron, y otras el anciano de la iglesia, el pastor, nos ha dicho, mira, así quedaría más lindo. Y nos dijo el pastor, si estamos en casa, tratamos de hacerlo como digo. Y lo practicamos una y dos veces y llegamos a la conclusión. Sí, la verdad es que era mejor así, era mejor. Así que, amados, dice 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, recuerda que Pedro, a los que eran expatriados en la discusión, él se ocupó de hablarle de la esperanza, se ocupó de hablarle de la salvación, cosas que aún no sucedían, pero que estaban en la escritura, que dicen, bueno, aquello es extraordinario, aunque ahora haya alguna dificultad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, tal vez la expresión perfeccionando no sea la más feliz porque en realidad lo que nosotros podemos hacer es completar algunos patrones de conducta que nos asemejen a Jesucristo, sin aspirar de pronto en esta vida y en el cuerpo a ser tal como Él fue. Pero aunque tal vez no lo logremos en esta vida, tenemos que tenerlo esto como una meta. Él es el modelo. Mire, cuando tengamos un cuerpo glorificado, no tendremos que estar sometidos a muchas de las cosas que somos sometidos en el presente. No tendremos que avergonzarnos porque nos enfadamos. No tendremos que arrepentirnos porque contestamos mal a nuestra esposa. No tendremos que pedir perdón porque desatendimos a nuestros niños. No tendremos que hacerlo. Pero en el presente tenemos que tratar de poner nuestro esfuerzo para alejarnos de esas prácticas que son características de este mundo que se pierde. A veces como cristianos no es que nosotros iluminamos demasiado, sino que en el mundo hay demasiada oscuridad. En una habitación oscura usted prende un foco que pareciera ser un reflector. Sin embargo, potencialmente, que puede ser un reflector. Sin embargo, a veces alumbramos en un lugar muy oscuro. Ahora, síganme en esta analogía. Cuando nos juntamos todos y ponemos un poco en el mismo lugar oscuro. El principio de la física para determinar la cantidad de luz. Se puede medir, es medible. Aumenta significativamente. Yo le diría, hay un incremento geométrico en la capacidad de iluminación cuando todos tenemos nuestra luz encendida. Pero para ello nosotros tenemos que completar nuestra santidad, perfeccionarla, el temor de Dios. Esto a Dios no le agrada, pero es muy malo. Esto a Dios le gusta, lo incorpora en mi conducta. Seguir, dice el 12:14. La paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Para poder tener una visión renovada de quién es Él, cómo se comporta, nosotros tenemos que insistir en ser santos. Y para lograrlo, nosotros tenemos que insistir en indagar la palabra de Dios practicándola, porque la palabra de Dios auspicia santidad. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues partéis con Dios. Primera de Tesalonicenses 4. Mire, no era necesario que Pedro, a los de la dispersión, le hablara sobre este tema, porque tal vez este tema formaba parte de su preocupación en aquel tiempo, pero había otras cosas que llenaban su mente, que era el dolor del desarraigo, la pérdida de vidas materiales, incluso la pérdida de vidas humanas. Pero tenemos que decir también que nosotros hemos invertido demasiado tiempo y hemos perdido muchas personas porque se han dedicado a todo lo que el cuerpo exige y se han entregado a los deleites y a los disfrutes. Qué bueno cuando le importamos el ejemplo de nuestros hijos de que hagan deportes, de que disfruten de la cultura, cuando le damos la oportunidad de que el niño amplíe su mundo intelectual y no esté concentrado en las cosas bajas y sucias que el mundo utiliza a diario para llenar su tanque emocional. Los cristianos no necesitamos
Lo tenemos a Él. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Si tuviera que colocar un ejemplo en la Sagrada Escritura, tendría que empezar a desgranar la vida de muchos hombres que, diríamos, auténticamente merecen ser utilizados como ejemplo de la santidad. Pero a mí se me ocurrió, el Espíritu Santo me guió, si usted prefiere, a pensar en la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Con una piel. ¿De qué manera se alimentaba? Con langostas y miel silvestre. ¿Dónde era su habitación? En un lugar distante. Muchos en el pasado, incursionando en la práctica de Juan el Bautista, se transformaron en ascetas, es decir, personas que no querían tener ningún contacto con el mundo. La historia y la vida ha comprobado de que nosotros tenemos que interactuar con las personas, pero vaya, hay principios en la vida de Juan que son interesantes, ¿eh? Su austeridad, su cuidado, la forma en que se comportó, y principalmente su valentía para denunciar lo que estaba mal. El Bautista perdió la cabeza por denunciar lo que estaba mal, pero la perdió en el momento oportuno. Él sabía que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y él fue a fondo con sus convicciones. No tenemos que nosotros exponernos a perder la vida fuera de tiempo. Pero cuando llega el momento de plantar bandera y decir aquí estamos, y con una actitud combativa, decir esto está mal, hay que decir que está mal. Y en este tiempo el mundo necesita que los cristianos, con ternura, con palabras apacibles, les ilustre enseñándole por qué esas cosas están mal. Yo estaba muy apasionado con este tema y me encontré con un médico misionero que venía del África. Y hablando sobre lo mismo coincidió, pero me dijo, sí, está muy bien. Pero hay que hacer trabajo de investigación, hay que acumular antecedentes, hay que hacer presentación. Como dicen los científicos, nos faltan muchos papers que presentar para sostener nuestra posición desde la razón. Aunque nos sobran evidencias y argumentos en la Sagrada Escritura, el mundo nos reclama otras cosas también. Y debiéramos nosotros estar también activos en esto antes que el Señor regrese. Si quisiéramos nosotros evitar alguna idea anacrónica, es decir, fuera de foco, con respecto a la demanda de santidad que Dios hace en su palabra para nosotros, debiéramos pensar en lo que le pasa a la sociedad humana, que ha decretado la extinción de la moral. Ha decretado la extinción de la moral. En la televisión no se habla de moral. Se le baja el precio a la moral. Se le baja el precio a la ética y a las buenas costumbres. Cuando se quita este valor, se alumbran una enorme cantidad de excesos, principalmente sexuales. Principalmente. Este es el mundo en el cual usted vive y yo vivo. Este es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esta es la realidad que tendrán que enfrentar ellos para sobreponerse a sus miserias, para poder honrar a Dios en los años venideros si el Señor demora su regreso, si pospone, porque es misericordioso, algo, el momento del rapto, para que nosotros nos disolvamos, para que nosotros alumbremos. El Bautista le dijo al rey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Alguno dirá, no nada. No tengo por qué pensar o tener una propia opinión sobre esa cosa. Pero el Señor permitió que eso aconteciera, Él se me abrió que estaba fuera de Cristo, y la Escritura lo presenta en la expresión del propio Señor Jesucristo. De los nacidos de mujer, no hubo uno que se le comparara. El mayor de todos los. El Señor no está esperando que usted tenga actitudes temerarias y que pierda la vida por defender principios, pero está esperando que usted los incorpore a su vida y los exhiba. Exhiba estos principios. Muéstrele a las personas de que es posible vivir
un cristianismo auténtico. Que ser santo no es ser aburrido. Uno puede ser santo y divertirse, y reírse, y estar con la familia, y disfrutar de la vida, el esposo con la esposa con el esposo, etcétera, etcétera. Y a Dios entonces, en el final de esta jornada primera, permitirnos a nosotros reflexionar sobre el sufrimiento. Claro, tenemos que colocar el cuerpo disciplinadamente, a veces en situaciones en las cuales requerimos de paciencia porque las cargas son tan intensas que exceden nuestra propia capacidad. Pero cuando nosotros con una actitud obediente nos quedamos allí amparados por la gracia divina, las cosas empiezan a resultar. Tal vez demorará un mes, 2, 3, un año, pero esa es la ruta que nosotros tenemos que transitar. Y también hemos mirado un poquito en la experiencia de estos primeros 16 versículos de la primera epístola del apóstol Pedro, y allí, a pesar de que les habló para el instante, les recuerda la santidad. ¿Usted sabe? Cuando llega el pesar, Satanás nos dice, ven, divierte, disfruta, no vale la pena el dolor que experimenta. Es el momento en donde nosotros tenemos que afirmar nuestro corazón de la presencia de Dios, tomamos con firmeza para no perder nuestra santidad, para mantener nuestro testimonio, para honrarle con nuestra vida. Querido hermano, que usted pueda honrarle con la suya, que usted pueda mantenerse íntegro, exhibir en este mundo lo que usted es, mostrarle al mundo que usted sabe amar, y mostrarle a las personas que usted puede enojarse cuando es pertinente enojarse, pero que usted no peca airándose desmedidamente. Hágalo para la gloria de Dios. De esa manera usted sabe qué estará haciendo. Estará comprendiendo obedientemente por la fe. Y una vez ha sido dado a los santos. Que Dios bendiga su palabra.